Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan tu programa. Y también, obviamente, hemos visto muchas veces el tema de la situación de nuestro país, cómo nos iban a ir en entrevistas también que te hice en mi programa en Capital y también aquí en YouTube. Y desde años tú decías que, bueno, si es que no, los presidentes no tomaban la costumbre de juramentar a la hora adecuada, el Perú iba a estar cada vez peor, que tú veías que se iba pues abajo. Lo comenté a través de los años con muchas personas, algunas personas entendidas en temas de política o de economía, y me decían, es imposible que Perú retroceda. Yo les decía, pero yo tengo un amigo que sabe muchísimo y él dice que si las cosas continúan así, vamos a estar incluso en manos de comunistas, de terroristas y esas cosas, ¿no? Y bueno, obviamente no lo creían porque estábamos en un proceso de avance, tal vez lento, pero era un avance, ¿no? Y ahora hemos retrocedido. Y como tú nos has enseñado y nos has dicho muchas veces, la hora de juramentación pues marca un destino. Y por eso justamente quería preguntarte qué es lo que tú ves hasta el momento, ¿no? De acuerdo a tus conocimientos. En los días de los pronósticos para la segunda vuelta, que sabemos fue el 6 de junio, donde todos hicimos pues pronósticos y vaticinios, Claro. y la totalidad de personas que ven siempre los pronósticos que digo, dijeron qué le pasó a Rubén, y públicamente he dicho que me he equivocado o me equivoqué, pero no se equivocó mi teoría, no se equivocó mi pensamiento, no se equivocó mi hipótesis. Y la hipótesis es: toda persona que nace con la conjunción Sol-Júpiter y se presenta a una competencia electoral en el momento en que Júpiter lo está favoreciendo, gana la presidencia. Y esto, digamos, lo cumplió como requisito fundamental y principal el profesor Pedro Castillo. Así es. Claro, particularmente en esta elección dijimos que aquel que se presentaba por primera vez la ganaba, y él se presentó por primera vez. Y de todas las personas que están en tu ramo, en el ramo de la evidencia y del tarot, solamente fuiste tú quien dijo que Pedro Castillo iba a ser presidente. Ni los famosos ni famosas tarotistas del Perú y a nivel internacional, porque he venido siguiendo con mucho cariño, mucho respeto que tengo, digamos, al tarot, pudieron decir que Pedro Castillo iba a ser presidente. Y, digamos, sé que tú lo tomas con bastante sencillez, humildad, pero tengo que felicitarte, no he tenido oportunidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias. Tengo públicamente que decir que en este caso, ya que todos usamos sombrero, entonces me saco el sombrero por tu acierto. Y gracias. estoy tentado a preguntarte cómo ves el futuro del presidente. Estoy tentado, todavía no te estoy preguntando si es que el presidente Pedro Castillo va a superar la marca de Abdalá Bucaram o no la va a superar. Y para muchas personas la pregunta es: ¿quién es Abdalá Bucaram? Fue un presidente de Ecuador que, sí, digamos, por querer estar con su amigo Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina en ese momento, en 1996, sí, en agosto 10 de 1996, Abdalá Bucaram juramentó como presidente de Ecuador, el 10 de agosto. Y en su juramentación, pues como se estilan, los presidentes acompañan al presidente que va a juramentar. El presidente Saúl Menem le dijo, pienso que le dijo, ¿no? Mira, compadre, yo no voy a llegar a tiempo, tengo algunas situaciones. Y Abdalá le habría dicho, no te preocupes, yo te espero, así llegues tarde. Y llegó, el presidente de Argentina llegó pasada las 6 de la tarde, o por lo menos llegó de tarde, y la juramentación presidencial de Abdalá Bucaram fue sobre las 7 de la noche. Y un presidente juramentando de noche, imagínense, eso atenta contra el ejercicio de la presidencia. Y él duró exactamente 6 meses en la presidencia, porque el día 10 de agosto juramentó de 1996, y en el día del anticumpleaños de la juramentación presidencial, el 6 de febrero,
lo retiraron, lo hicieron renunciar, le dieron golpe de Estado. Entonces, estoy tentado a preguntarte si el presidente Castillo va a seguir la misma suerte de Abdalá Bucaram o finalmente se va a cumplir, digamos, el soporte que le está dando Evo Morales y no le van a dar golpe de Estado. ¿Y por qué menciono a Evo Morales? Porque Evo Morales también pasó por el golpe de Estado y lo superó. Finalmente no le dieron golpe de Estado en el año 2008. Bien, sí. Pero eso de repente te lo pregunto, si que andas preparándote. La pregunta tuya fue, ¿cómo vemos a esta, más que una entrevista, es un diálogo de amigos. Con el tiempo he bajado mis resistencias para conversar con personas que hacen tarot y no solamente hacen astrología. Estimo mucho, Sofía, por eso es que converso contigo sobre temas del futuro, apoyándose en el tarot. Yo estudié tarot, pero inclusive querían que solamente no sea tarot, sino otras cosas más. Pero dije, no, yo ya he estudiado el tarot, la quiromancia y otras cosas más que estudié en 19, 20 años para adelante. Pero dije, en esta encarnación me voy a dedicar solamente a los cálculos. O sea, a la astronomía y a la astrología y a la cosmología. Pero bien, entonces, nosotros somos de la firme idea de que las juramentaciones presidenciales deben de realizarse al mediodía. En el Perú, hasta 1980, los presidentes juramentaban por la tarde. Así es. Y la última juramentación por la tarde fue la del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el 28 de julio de 1980 a las 4. Vamos a excluir la juramentación reciente del presidente Francisco Sagasti, que lo hizo sobre las 4 de la tarde, pero eso fue en todo caso una cuestión de emergencia. Claro. Entonces, de acuerdo con el protocolo de juramentación presidencial, los presidentes en el Perú, hasta, digamos, Fernando Belaúnde Terry en 1980, juramentaban a las 4 de la tarde y claro, lo hacían cuando podían, si es que no había interrupción de golpe de Estado. Bien. Claro. Y en esa juramentación, Plutón y Marte se ubicaron en el horóscopo de la juramentación presidencial del presidente Belaúnde en una zona muy particular, que es la zona número 10, que hace que más bien las fuerzas de Plutón y las fuerzas de Marte se impongan en el Perú. Y justamente en 1980, Sendero Luminoso salió a la vida pública y declaró la guerra, digamos, al Estado peruano. ¿Sí? Claro, también en 1980 un eclipse de sol, el del 10 de agosto, cruzó el Perú y marca la aparición pública de Sendero Luminoso. Son estos dos hechos, la juramentación presidencial por la tarde y la aparición de este eclipse del 10 de agosto de 1980, que con su umbra oscureció el Perú. Bien, entonces se propuso al presidente siguiente, que en este caso fue el doctor Alan García Pérez, que juramente al mediodía, porque si él seguía juramentando, de acuerdo con el protocolo de la Nación, a las 4 de la tarde, Plutón iba a seguir estando muy alto digamos, en el horóscopo de la juramentación presidencial, que es lo que iba a regir para todo el Perú en los años de mandato del presidente. Entonces, se cambió la juramentación de la tarde para el mediodía y con esto se bajó potencia, se le quitó potencia a Plutón, se mandó Plutón a la casa número 12 y entonces Sendero Luminoso, digamos, hizo lo que hizo, mucho destrozo, pero ya no pudo imponerse en el Perú, digamos, y finalmente cuando entró el presidente Alberto Fujimori, cuya juramentación fue a la 1 de la tarde, de acuerdo, 12 del día con 50 minutos, ya se pudo doblegar a Sendero Luminoso y, digamos, Aybebel Guzmán está hoy en día en una prisión perpetua. Bien. Pero la idea era justamente cambiar el protocolo de juramentación para que el Perú, digamos, pueda salir adelante, vencer al terrorismo y progresar económicamente. Y entre paréntesis señalo que en Colombia las presidencias nacen por la tarde y si los presidentes en Colombia juramentasen al mediodía,
Entonces, esta nación, Colombia, sería un país súper desarrollado, más de lo que es actualmente. Yo no digo que con la juramentación presidencial al mediodía el Perú sea un país súper desarrollado, pero particularmente por el momento de nacimiento de Colombia, si su presidente juramentase en el mediodía y no por la tarde, entonces adiós FARC y adiós otros movimientos terroristas, y Colombia sería un país muy destacado, pero muy destacado en América del Sur y en el mundo. Entonces, esta es una invitación para que los presidentes de Colombia juramenten por el mediodía y no por la tarde. Entonces, ya le estoy lanzando, digamos, esto a los astrólogos famosos y muy respetables que están en Colombia, y veo los programas de astrología que se presentan en Colombia, no digo los nombres en este momento, pero ahí la tienen para que lo analicen. Entonces, en el Perú de estos momentos, el presidente Castillo juramentó al mediodía. Perfecto, eso es lo que queremos. Pero no es exactamente que él tuviera que juramentar antes del mediodía, sino después del mediodía. ¿Por qué? Claro. Porque en el año 2011, el presidente Humala juramentó a las 11 de la mañana. Debió juramentar a las 12. En el 2016, el presidente PPK juramentó a las 11 y minutos y debió juramentar para compensar los errores en los que habíamos caído por la juramentación temprana de Ollanta Humala. El presidente PPK debió juramentar a la 1:30, y él sabía que si no juramentaba a la 1:30 no iba a terminar su mandato. Bueno, él lo intentó, pero digamos se cruzó Cancillería y Torre Tagle y le dijeron: señor presidente, tiene que juramentar más temprano, y juramentó a las 11. Y fue el punto de partida de la juramentación de él, su caída. Ahora, el presidente Castillo juramentó minutos antes de las 12 del día, y él debió juramentar más tarde, como lo señalamos, a la 1 de la tarde, para que limpiamente él pueda avanzar en su presidencia y no tenga que estar, digamos, con el temor de que lo sacan y que no lo sacan. Y que, digamos, de acuerdo a los análisis que hemos venido haciendo de presidencias con inarmonías, juramentaciones presidenciales con inarmonías Sol-Saturno, no han terminado los mandatos. Entonces, al presidente Pedro Castillo, la sentencia le está dada de que se ha interrumpido su mandato, que lo saquen, o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Algo por el estilo es: o renuncias o te doy un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Eso señala siempre, digamos, o casi siempre en todo caso, para ser contemporizador y no ser sentenciante, digamos, que una juramentación presidencial al mediodía, cuando Saturno y Saturno y el Sol están mal ubicados, que es lo que sucedió el 28 de julio de 2021, estoy repitiendo, entonces el presidente no termina su mandato. Eso es uno. Dos, que hemos señalado que en el año 2021 ningún presidente ni primer ministro debe de ser del signo de Leo. Por eso es que, digamos, en la competencia electoral de abril del 2021 en el Perú, el señor Daniel Salaverry, que es de Leo, salió del camino. Julio Guzmán, que es de Leo, salió del camino. Y sobre Julio Guzmán dijimos en el año 2016 que él no iba a poder ser presidente en el 2021. ¿Por qué razones? Porque su último hijo nació de noche. Claro, él tuvo un avance con congresistas en el 2020, en la Constitución del 2020, porque su último hijo, que nació de noche, nació en el signo de Capricornio, y en el 2020 los que estaban bien eran los capricornianos. Y entonces un niño de Capricornio le da la fuerza al padre, y entonces por eso es que, si me hago entender, Julio Guzmán pudo colocar varios congresistas en el Congreso del año 2020. Pero en el 2021, cuando los planetas pasaron por el signo de Acuario y están pasando todavía por el signo de Acuario, ningún leonino o candidato del signo de León podía ganar la presidencia. Por eso es que también, aparte de Julio Guzmán, perdió César Acuña. Y el primer ministro de Pedro Castillo es del signo de Leo. Claro, la pregunta inmediatamente es: ¿por qué ganó, digamos, la elección de congresista siendo de Leo? Bueno, eso no lo puedo responder en este momento, pero lo que sí puedo responder es de que él es del signo de Leo, y en el año 2021 un representante del Estado o un presidente o un primer ministro del signo de Leo no genera convocatoria, sino repulsión.
Ya, esto por un lado. Y lo segundo o tercero es de que los ministros juramentaron de noche. Y cuando hay las juramentaciones de noche, entonces estamos pues frente al tema de Bucarán, que no pueden continuar los ministros. Ya salió el ministro de Relaciones Exteriores, pero en la misma línea, digamos, de dificultades se encuentran todos los ministros que han juramentado de noche. Por lo tanto, y el ministro de Economía que juramentó de noche en un momento en donde el planeta Urano genera incertidumbre permanente mientras él está en la cartera de Economía. Por lo tanto, digo, señor presidente, con sus ministros usted no avanza y no avanza el Perú. Y como el presidente Pedro Castillo juramentó en un momento en que la casa número 2, a la cual, y tú hiciste mención al inicio del programa, de que la casa número 2 se relaciona con la economía, y sí, efectivamente, cuando el alumno está en la casa 2, las personas deben pensar en restaurantes, en hoteles, en inmobiliarias para hacer dinero. Bien, entonces, las juramentaciones de noche, por un lado, no ayudan, y la juramentación presidencial de Pedro Castillo, donde la casa número 2 no está bien, porque Júpiter, que controla la casa número 2 de la juramentación presidencial, no está bien, entonces nos dice que el problema permanente del gobierno es la lucha, es una economía de guerra, dijimos, sí, pero a la vez es una lucha contra lo que representa Sagitario y Júpiter en la casa número 2, la inflación. Ahora estamos nosotros pasando por una inflación, pero ¿se va a estabilizar la inflación de repente en el mundo? Sí, pero no en el Perú. Entonces vamos a seguir viendo aumentos de precios y otras cosas más. Y todo como consecuencia, por un lado, de la juramentación del presidente al mediodía y por otro lado, que el ministro de Economía juramentó de noche y en un momento que lo único que puede ayudar bastante al Perú es un shock, pero no esos shocks maquillados, sino un shock real, digamos, como el que Fujimori dio cuando entró a su gobierno, pero eso no creo va a ser posible en Perú, porque va a ser una desesperación grande para todos los peruanos. En suma, para que el Perú pueda seguir avanzando y no le den el golpe de Estado inmediato al presidente Castillo, es renovar a todo el gabinete. Renovar a todo el gabinete y que juramenten de día. Claro, me he extendido a la respuesta a esta primera pregunta, que entendí que la primera pregunta fue ¿cómo vemos al país ahora que juramentó el presidente al mediodía? ¿Es correcto? Sí. Bueno, ok. No sé cómo ves tú las cosas. Parece, tú lo dijiste en uno de tus programas, que estuvieran haciendo todo al propósito para que las cosas se empeoren, para que no haya fuerza, para que los ministros entren y salgan, y pues haya una total revuelta. Algunos especialistas dicen que en realidad eso es lo que están buscando para echarle la culpa al sistema y hacer, bueno, el cambio de constitución y todo eso, ¿no? Pero dentro, en cada momento, en cada país, siempre hay algunos rubros que destacan o algo hacia donde uno podría orientarse para poder seguir sobreviviendo o creciendo. Últimamente las personas que me piden consultas están muy preocupadas porque, bueno, o se ha quedado sin trabajo o en el negocio no les está yendo bien, de repente ha recibido una liquidación y no saben en qué invertirla. En este momento, invertido de repente en un restaurante ahora es un riesgo, lo cual no era hace poco tiempo. Entonces, de acuerdo a esa hora, ¿tú cuál considerarías que sería, bueno, un rubro al cual podríamos orientarnos? Por ejemplo, la minería, la industria, acabas de mencionar las casas, porque en realidad las casas pues están bajando de precio. Ajá, dentro de tus estudios. Yo sé que lo tuyo es la política, lo tuyo es los gobiernos, los presidentes, pero de repente algo de eso, ¿podrías haber visto? Bueno, es cierto que me gusta el tema de la política, la presidencia. Algunas personas podrían decir es por causa de mi complejo de superioridad o de inferioridad, que me gusta codearme con presidentes. No me codeo con presidentes para comenzar, ¿de acuerdo? Pienso que algún día de repente podré conocer a algún presidente o algún rey, por eso que trato de hablar educadamente, ¿sí? Bueno, pero digamos, mi actividad está más centrada al tema empresarial.
más que inclusive al tema psicológico, ¿no? ¿Y en qué deberíamos de invertir? Bueno, me estoy sonriendo porque digo, deberíamos de invertir en irnos del país. Podría ser la pregunta y yo digo que sí. ¿Y por qué digo? A ver, esto. Porque en el momento que juramentó el profesor Pedro Castillo, el factor fortuna, la suerte, la rueda de la fortuna, se ubicó en el sector número 9 del horóscopo de su juramentación. En un horóscopo que es una rueda de 12 partes, cada segmento, cada sector, digamos, del horóscopo tiene un significado. El significado número 9 de esta rueda representa el extranjero y ahí está justamente la rueda de la fortuna. Por lo tanto, digo, los peruanos que salgan del Perú hacia el extranjero tienen buen tiempo, van a vivir un buen tiempo, digo, van a tener buenas oportunidades. Claro, esto también debe ser contrastado, corroborado o apoyado, mejor dicho, no encontrar la palabra, por, digamos, un análisis del horóscopo de la persona que va a emigrar, y en el estudio del horóscopo debemos ver o analizar, detenernos en la última criatura, en el último hijo, si es que es una familia la que emigra. Si es un hombre soltero o una dama soltera, bueno, sencillamente ver su horóscopo de nacimiento, pero preguntándoles, ¿usted habría tenido alguna pérdida de embarazo? Porque si hubo una pérdida de embarazo, la pérdida del embarazo va a redefinir o reescribir el destino que va a seguir esta persona soltera, hombre o mujer. Bien, pero entonces tenemos que analizar la carta del último hijo, y si después del último hijo hubo una pérdida de embarazo, analizar la carta del último embarazo perdido. Bien, esto por un lado, para, digamos, que tenga soporte lo que estoy señalando, de que la rueda de la fortuna en el horóscopo de la juramentación presidencial de Pedro Castillo señala que el que se va, le va bien, o debería irle bien, pero estando en el lugar donde va, porque muchas veces uno va a un país que no es el que le corresponde de acuerdo con su eclipse postnatal o de acuerdo con lo que le corresponde siguiendo su horóscopo, pero tiene que irse. Entonces, ¿cómo se soluciona esta situación? Con una mudanza de casa, buscando y un día y una hora para mudarse. Bien, pero quedándonos en el Perú, la verdad es que la pregunta es bien complicada. No hay una respuesta a favor, digamos, de en qué deberíamos de invertir, porque en realidad, sí, soy del signo de Sagitario. Sagitario se caracteriza por ver las cosas positivamente. Y no es que se me ha cruzado una nube en este año 2021 para decir que hoy todo lo veo oscuro, pero es que en realidad así están las cosas en el Perú, bastante difíciles. En todo caso, uno de los pocos rubros que yo veo con éxito son los que están relacionados con, digamos, el gas. El presidente debería poner el gas de camisea en la bolsa de valores y todos los temas relacionados con el gas en la bolsa de valores, porque eso en realidad va a dar una buena ganancia. Entonces, amigos que tengo que están en el rubro de los combustibles, si es en gas, van a tener buenas ganancias. Entonces, inviertan en gas. Pero Neptuno no es solamente el tema del gas. Neptuno no es solamente el tema de los fluidos, y el gas es un fluido. Son las aguas, los líquidos. Entonces hay que invertir en aguas. Hay que invertir, digamos, en laboratorios, en medicinas. Abrigo la esperanza de que estas cosas cambien en el sentido, no es que esté contra el presidente Pedro Castillo, para nada, pero abrigo la esperanza de que él vuelva a juramentar. Va a ser muy difícil, en todo caso, que entre un nuevo presidente. Y lo mínimo que abrigo es de que el primer gabinete de Pedro Castillo se retire, porque vamos a seguir yéndonos más cuesta abajo. Y esto simplemente al final es una respuesta a lo que ya hemos venido señalando desde años atrás. El Perú, desde el año 2018, diciembre de 2017, entra a una caída imparable. Y lo único que hacen nuestros políticos es seguir reafirmando lo que se ve en el ciclo de prosperidad del Perú, una caída hasta el año 2029. Pero hay algo que tú no estás tomando en cuenta y que yo lo he comprobado, por eso me atrevo a decir. A ver, dime, por favor. Cuando tú bueno, a mí,
cuando tú me programas dónde va a estar mi cumpleaños, dónde pasar mi anticumpleaños, independientemente de lo que pase en el país, yo estoy bien. O sea, yo sobrevivo, yo estoy tranquila. Entonces, eso es lo que yo le digo a las personas también, ¿no? Porque justamente hace un par de años una amiga que fue a visitarte, vio uno de tus programas y en uno de tus programas tú decías eso, ¿no? Ya estabas vaticinando. Entonces me dijo, Rubén ha dicho eso, y después yo voy y me aconseja, y ya me mudé, y ahora ¿de qué sirve si dice que nos vamos a ir al diablo, ¿no? Ya. Okay, entonces yo digo, tranquila. Te interrumpo para decir, lo que respondí hace un instante o lo que expuse hace unos momentos era por el tema nacional. Ahora falta la respuesta, digamos, a nivel individual. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿Qué es lo que deberían hacer pues los individuos para, digamos, no sucumbir, diríamos, o no resbalarse dentro del gobierno del señor Pedro Castillo? ¿Y qué es lo que deberían hacer las personas? Es mudarse de casa, adoptar una mascota. Y si están esperando un bebé, programar el nacimiento de sus hijos. Los ejemplos son muy claros. En los años del 80 al 85 y más marcadamente del 85 al 90, no del 80 al 85, sino del 85 al 90 en el primer gobierno del presidente Alan García. De Alan García. Cuando la economía de Perú se quebró. Muy bien, el presidente Alan García juramentó al mediodía y no debería quebrarse. Sí, pero digamos, no contamos con la astucia, diríamos, del destino que al presidente García le nació un hijo de noche. Y cuando un hijo nace de noche, al padre le va mal. Y en este caso, el negocio del presidente es gobernar el Perú, y entonces le va mal gobernando el Perú. El Perú se quebró. La inflación y los precios altos y todo. Pero, ¿qué personas pudieron pasar el gobierno del presidente García y su primera administración sin tener tantos contratiempos como otros? Fueron aquellos que tuvieron su hijo, el último hijo, que les nació en el mismo gobierno de Alan García, un poquito antes, digamos, en el mediodía. Entonces, es justamente el pedido para las madres que en este momento pueden estar viendo tu programa, Sofía, o pueden ver en la repetición y están esperando un bebé, no lo tengan de noche. No dejen que el azar gobierne el nacimiento de la criatura. Programen una cesárea y que la cesárea ocurra hacia el mediodía para que puedan, digamos, ponerse por encima de estos momentos tan difíciles en esta quiebra, digamos, que yo veo para el Perú, o en todo caso crisis económica, ya para ser más suave, ¿sí? Bien, pero si hablamos nosotros de programación de un nacimiento de un niño, también tenemos justamente la suerte de poder buscar el mejor día. Porque si nosotros hacemos nacer una criatura en el día, estoy pensando siempre en el mediodía, el gran beneficioso es el papá, no la mamá necesariamente. Por eso tenemos que buscar el mejor día para que la criatura nazca en el mediodía y así se beneficia la mamá, se beneficia el papá, se beneficia el hijo y si hay hermanitos anteriores a la criatura, se benefician también todos. ¿De acuerdo? Esta es una primera consideración. Pero si no vamos a tener un hijo, imagínense decirle a una mamá tenga un hijo para que mejore su economía, de repente puede funcionar ahorita que el gobierno está queriendo ofrecer 350 soles por cada miembro de familia. Y entonces eso me hace pensar, digamos, en los días del gobierno del presidente Jimmy Carter en Estados Unidos, que daba bonos, digamos, a las familias que tenían más hijos. Entonces empezaron a embarazarse las madres. Entonces, digamos aquí, no sé si se dará pase a los 350 soles por cada miembro de familia, porque en todo caso las madres van a querer embarazarse para tener 350 soles y decir al final, ¿para qué voy a trabajar si el gobierno me está manteniendo? Bien, entonces, digamos, lo mejor es adoptar una mascota. Pero hay que buscar el día y la hora para que, digamos, ingrese la mascota a la casa. Si no vamos a entrar con la mudanza de casa, al final es la aplicación, digo, del factor 3M del éxito para que nosotros como individuos
a nivel pues, individual podamos estar, entre comillas, relativamente bien dentro de estos tiempos difíciles. Puse como ejemplo el gobierno de Alan García en su primera administración, pero también cuando el presidente Alberto Fujimori entró al gobierno y aplicó el shock, muchas personas pasaron por momentos muy difíciles en su economía. Pero ¿quiénes no la pasaron tan difícil? No me refiero a las familias, a las pocas familias del Perú que están muy bien económicamente. Me estoy refiriendo a familias de clase media, media baja, que tuvieron sus hijos al mediodía o en el día. Ellos no sintieron grandemente la crisis. Entonces, en este momento, justamente digo, un hijo al mediodía, una mudanza al mediodía, una mascotita, gatito, perrito al mediodía, o ya un pajarito al mediodía, salva, digamos, a las familias. Entonces, en este sentido, sí estoy contigo, Sofía, cuando dices que es importante la mudanza de casa, la adopción de mascotas. Mi hija nació en 1989, ¿no? En la época del paquetazo, y nació justamente en luna nueva. Ella nace un 8 de enero de 1989, nace en luna nueva al mediodía, a las 12:15 del mediodía. Y obviamente fue un momento muy difícil, pero realmente nosotros no la sufrimos tanto. Yo me acuerdo que veía las noticias y nunca me voy a olvidar porque yo cocinaba, y la cajita de fósforos costaba 50 céntimos, más o menos en aquella época, y pasó de 50 céntimos a 5 soles. Dios mío. Y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo una caja de fósforos puede pasar de 50 céntimos a 5 soles? Nunca me voy a olvidar, ¿no? Pero entre paréntesis te digo, entre paréntesis nada más, te interrumpo, sí. Hubiera sido más fácil que entres a la cocina sin fuego, ¿no? Cocinar, digamos, alimentos sin poner el fuego, simplemente crudo. Sí, que sería mucho más sano, ¿no? Y mira que ahí yo no te conocía todavía, yo te he conocido después, y yo te he conocido a ti en el 2013, nunca me voy a olvidar. Y no, perdón, yo te conocí antes, porque yo seguí clases contigo de astrología en la Gran Fraternidad Universal. Por el año 1997, por ahí. Sí, porque mi hija nació en el 89, sí, estaba pequeña. Andabas con tu colita, dictabas clase con tu colita. Sí. Bueno, y luego te busqué por un milagro de Dios, porque yo estaba atravesando un momento muy difícil y un amigo me visita y me dice, te he traído un obsequio. Digo, ay, wow, ¿no? Y veo un libro tuyo, yo te conocía, y el libro se llamaba justamente Volver a nacer mudándose de casa. Y yo a ver, Sofía, tu hija nació en 1989 en una luna nueva, me dijiste, y al mediodía. Por lo tanto, digamos, los 2 últimos años del gobierno de Alan García, que fueron terribles desde el punto de vista económico, social, en fin, las pasaste relativamente bien. Sí. Luego, eso es lo que acaba de decir, y cuando entró Fujimori, y digamos, también sus primeros años fueron bastante difíciles por, digamos, buscar el sinceramiento en la economía, tampoco no tendrías que haberla pasado tan mal, o tendrías que haberla pasado bien. ¿En qué momento es que tú acusas la caída? Cuando viene tu bueno, con mudanzas y una mala mudanza, específicamente una mala mudanza. Yo en aquel momento me paraba mudando una vez al año por el trabajo, por diferentes cosas, me mudaba una vez al año. Y esta vez hubo una mala mudanza en el 2012. ¿Y había nacido tu segundo hijo? Claro, ya había nacido, mi hijo es del 2006. Y en el 2012 hubo una mala mudanza y bueno, pasaron un montón de cosas malas, y te busco y me preguntas a qué hora ingresé al nuevo departamento, y yo he ingresado tal día a las 5 de la tarde, y me dijiste, olvídate, tú tienes que salir de ese departamento. Y yo nunca me voy a olvidar que yo te visito a ti un 1 de mayo y me dices que me tengo que mudar el 30 de mayo. Tenías 29 días para organizar la mudanza. 29 días y gracias a Dios se pudo. Y bueno, y comenzaron a cambiar las cosas. Ahí nomás me comenzaron a invitar en Capital, luego me dieron mi secuencia, luego me dieron mi programa en diciembre. Tú me dijiste, múdate en junio a tu nuevo departamento, en el 2013. Y en diciembre yo ya tenía mi programa en Capital, en diciembre del 2013.
Y bueno, ahí ya comenzaron a mejorar las cosas porque ya desde ahí la siguiente mudanza la programé contigo también y comencé a programar dónde pasar mi cumpleaños y mi cumpleaños. Y cuando no pude viajar por mi cumpleaños, entonces ahí hubo Una una caída. bajona. Y Claro. entonces, por lo que tú dices, eh, rápidamente las personas que están viendo nuestra conversación van a decir, la solución es la mudanza. Claro, hay que mudarse de casa Una de ellas, claro. para poder, digamos, no sucumbir en este tiempo de Pedro Castillo, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que van a faltar animalitos en el país, porque todas las personas van a adoptar mascotitas para poder mejorar su economía. Claro, pero es importante recalcar algo, dos cosas. Uno, que las personas, en realidad tú eres el especialista en esto y lo digo porque es cierto, o sea, no es por reventarte cohetes, sino porque hay muchas personas que nos están viendo y nos van a ver. Entonces, Rubén es el especialista en programar el momento ideal para que una mascota ingrese al hogar, porque muchas personas te escuchan, pero a veces no lo asimilan bien y me cuentan, ay, ya tengo mi gatito, ¿no? Y yo digo, ¿y cuándo entró tu gatito? Ay, no sé, ahí me han dicho que trae buena suerte. Entonces lo meten en cualquier momento, el gatito o el perrito, y no es así. Tiene que ser en un momento adecuado, en un momento Así es, programado así es. cosmobiológicamente. Eso Claro, es primero nosotros importantísimo. tenemos que ver eh, qué momento está viviendo el padre o el hombre o la mujer, qué momento está viviendo la familia. Puede ser un momento complicado en salud o complicado en economía, en fin. Y en base a eso, nosotros tenemos que buscar la fecha en que debe ingresar la mascota a la casa. No se trata de decir, hoy es luna nueva y que ingrese la mascota a la casa, porque a lo largo de todo el año, que sabemos cada mes hay una luna nueva, no todas las lunas nuevas son formidables, no todas las lunas nuevas conducen al éxito. Hay lunas nuevas, como por ejemplo la del mes de agosto, que en realidad lo que van a producir es una serie de problemas a aquellas personas que los días 8, 9, 10 de agosto de este año 2021 han impulsado actividades o digamos, han adoptado una mascota o se han mudado de casa. Y no lo quiero decir, pero lo voy a decir, han tenido un hijo. Entonces, el perjudicado mayor es el papá. Claro, claro. Entonces, hay que analizar, hay que buscar el día, la hora para una adopción de mascota y una mudanza de casa. No están así como quien dice, hoy hay una nueva, sí, múdate. O le escuché decir a Rubén que es bueno mudarse en luna nueva. Bueno, pero también me estoy rectificando diciendo de que no es suficiente buscar una luna nueva para mudarse. Claro. Tienen dos opciones. La primera es buscar a Rubén y que Rubén les diga. La segunda es buscar a Sofía. La segunda es también leer tus libros, porque tú tienes muchos libros en los cuales explicas acerca del mejor momento de la mascota, de la mudanza. A propósito, tú sabes, yo tengo dos perritos, gracias a tus consejos, Fortuna y Ganesh. Y bueno, yo vivo en un departamento y los dos son grandes. Fortuna es Golden Retriever y Ganesh es un Alaskan Malamute, son grandes. Entonces, pero yo pienso que dado el momento, te buscaría obviamente para hacer la cuarentena, ¿me llamas tú? O sea, sí. Cuaresma, ¿no? Para sí, la cuarentena, sí. Ajá. El éxodo de 40 días. Sí, para retirar a tus mascotas y que vuelvan a ingresar. Ajá. Eso es formidable, porque en el libro de la mascota de Cambio de la Fortuna inclusive contamos algunas experiencias, historias de personas que han retirado sus mascotitas por 40 días de su casa y las han vuelto a ingresar, buscando siempre el día y la hora para que salgan, buscando el día y la hora para que ingresen al refugio de 40 días y buscando el día y la hora para que después de los 40 días ingresen o regresen al hogar. Esto es muy importante, ¿sí? Y a propósito, en el año 2021 no hay forma de encajar 40 días para que, digamos, se vaya una mascota y regrese, ¿sí? Estamos nosotros 20 de agosto, bueno, sí, todavía, porque en el mes de octubre hay unos días
que son bastante regulares, digamos. La expresión regular es de media o un poquito más, para, digamos, que una mascota salga de casa y regrese después de los 40 días. Pero definitivamente el próximo año hay días formidables para, digamos, hacer ese juego de 40 días, que salga la mascota y regrese. Ahora, entre paréntesis, sí, digamos, o no en paréntesis, sino con letras muy altas, no soy el único experto en hacer recomendaciones de adopción de mascotas. Es cierto que desde el año 2002 estoy trabajando, investigando y recomendando adopciones de mascotas, pero hay muy buenos astrólogos que recomiendan la adopción de mascotas. Y, digamos, me entero por personas que me consultan que le está dando buenos resultados, digamos, el haber adoptado mascotas por recomendaciones de astrólogos. O sea que eso como para que vea que no soy el único, ¿de acuerdo? Puede ser alguien que ha leído tu libro. Bueno, la mascota. Tú me quieres y estás diciendo eso, pero bueno, no lo acepto, digamos. Pero lo que sí es importante decir lo siguiente. Una familia se mudó el 17 de septiembre, otra familia, son dos casos. Otra familia no se mudó el 17 de septiembre de 2020, pero sí una mascota. Y los resultados los estamos viendo ahora de buenas oportunidades que tienen en sus negocios. Bueno, el tercer caso fue el de una familia que se mudó, hizo un gran esfuerzo en mudarse, pero a uno de los hijos se les ocurrió llevar una mascota. Fue, digamos, en septiembre 17, ese día fue mágico en el mundo entero. Muchas personas lo aprovecharon mudándose. Septiembre 17 del año pasado, del 2020. Sí, claro. Pero, sí, digamos, esta familia en particular que te digo que se mudó el 17 de septiembre de 2020 y llevó una mascota. Claro, se mudaron lógicamente, se mudaron una fecha que les di, pero al final uno de los hijos no pudo respetar la indicación de la mamá, del papá, y llevó una mascota a la casa de noche. Y se armó una situación de que la mamá no lo quería, el papá no lo quería, pero el hijo lo quería. Al final cedieron. Eso fue, digamos, a comienzos de este año 2021. No pasó 3 meses, los despidieron del trabajo los padres. Está en una situación bien complicada. Uy. ¿Sí? Uy. Y ahora a volver a comenzar. Y ese volver a comenzar significa, por lo que la ley dice, ¿no? Por lo que te caes y te levantas, a tener que adoptar nuevamente una mascota. Entonces, en el Perú de hoy, tan complicado, tan difícil, sigue o no sigue el presidente, pero al final, digamos, el próximo que pudiera ingresar no significa que va a sacar al Perú adelante, porque ¿cómo vamos a romper la trayectoria del Perú hacia abajo? Entonces, adopten una mascota, mis amigos, amigas, pero busquen el día y la hora. Claro. El Perú subió tremendamente del 2001, 2002, como lo habíamos indicado, hasta el 2014 se mantuvo en el 2017. Fue bonito el tiempo en el que vivió el Perú, porque los ciclos de prosperidad del Perú se renuevan cada 30 años, comenzando con la fecha de su fundación, 28 de julio del 2021. Y aquí hago énfasis en que tomamos los ciclos de prosperidad del Perú a partir del 28 de julio de 2021 y no el día 15 de julio, que fue la firma del Acta de la Independencia, porque la firma del Acta de la Independencia se produjo en luna llena, en un día de luna llena. Y la proclamación de la independencia del Perú se produjo en un día de luna nueva. Y si nosotros seguimos los ciclos de prosperidad del Perú a partir del 15 de julio de 2021, comparándolos con los ciclos de prosperidad del Perú del 28 de julio de 2021, vamos a ver que son antagónicos. Y del 2000 hacia el 2015, digamos, el Perú debió ir cuesta abajo en su economía si nos apoyamos en los ciclos de prosperidad a partir de la firma del Acta de la Independencia, 15 de julio de 1821. Pero como nos apoyamos, como debe ser, digamos, en los ciclos de prosperidad del Perú que se generan a partir del 28 de julio de 2021, entonces la cuesta arriba, el periodo de trayectoria ascendente, crecimiento, desarrollo, bien para la economía del Perú, aunque de repente, claro, todos lo aprovecharon, entonces se da bien del 2000 al 2015, 2016,
Y ahora esta misma trayectoria, de acuerdo con el 28 de julio de 1821, estamos yendo cuesta abajo. Si nos apoyamos en la carta de la firma del Acta de la Independencia del 15 de julio, ahora el Perú tendría que ir yendo bien, y no está yendo bien. Entonces, de esa manera decimos, se impone el 28 de julio sobre el 15 de julio. ¿Sí? Entonces, en el ciclo de prosperidad, de caída que estamos viviendo nosotros, podríamos decir que tenemos que estar nosotros alertas, no podemos estar nosotros en una situación de conformismo o bueno, algún día pasarán las cosas, porque si eso sucede, lo que va a apoderarse del Perú es un pralaya. El pralaya es cuando la conciencia, cuando el alma, cuando la mente se duerme y dejamos pasar las oportunidades. Cuando el Perú entró en la Guerra del Pacífico, 1879, y se extendió, digamos, hasta la firma del Tratado de Paz de Perú con Chile, en 1884, me parece que fue, si no me equivoco, pero el Perú en plena guerra del Pacífico, en donde justamente Chile le declara la guerra al Perú, a Bolivia, en realidad le declara a Chile la guerra a Bolivia y luego Perú entra por el pacto que tiene con Bolivia, y por eso digo, en el pasado el Perú no ha resultado beneficiado de Bolivia. ¿Por qué nos queremos seguir pegando a Bolivia? Pero en fin, ya. Entonces, el Perú entró en un ciclo ascendente progresivamente desde 1881. Claro, los 2 primeros años no se ven el progreso, porque es como una luna nueva que el primer día y el segundo día tú no ves a la luna. Bien. Pero terminó la guerra del Pacífico y el Perú debe decir, bueno, ya volteamos la página y progresamos, subimos, crecimos, pero nos quedamos paralizados. Y se perdió una oportunidad de desarrollo, de progreso en el Perú, porque nos quedamos cara a cara mirándonos cómo hemos perdido terreno, cómo nos han ganado y cosas por el estilo. Entonces, el Perú está en una situación bastante complicada, pero que no nos vaya a ocurrir lo que nos ocurrió, digamos, de los 1880 para adelante, donde nos quedamos paralizados. Sí, pues. A ver, Rubén, hazme las preguntas que quieras. Tienes un tiempito todavía. Yo sé que ya, bueno, para ti son las 11 de la noche, ¿no? ¿Quieres hacerme algunas preguntas? Bueno, sí, con mucho gusto. A ver, ya. Finalmente, ¿lo retiran al presidente Pedro Castillo? ¿Lo vacan a Pedro Castillo? Ya, ahora vamos a ver. Esa es la primera pregunta. Aún no he preguntado el tiempo, ¿ah? Claro, ya. ¿Lo retiran o no lo retiran? Ya, vamos a ver. Van a vacar al señor Pedro Castillo. Y tenemos lo simple y ordinario. A veces él mismo quiere que lo vaquen, ¿eh? La inocencia. Él flaquea. Las proyecciones. A ver. Luego tenemos el agotamiento. Sí, de todas maneras. ¿De todas maneras qué? O sea, de todas maneras lo vacan. Lo van a vacar. Ya, lo sacan, se retira. Lo sacan. Sí. Ya. Pero al mismo tiempo, el mismo partido está con un plan B. Sacarlo ellos mismos incluso para poner a otra persona. Ya, pero en todo caso, eso no podrían hacer, porque si lo sacan, lo va a sacar el Congreso impulsado por, digamos, las protestas sociales, ¿de acuerdo? O lo va a retirar los militares. Ya, claro, pero a mí lo que me ha salido en la respuesta, porque yo también estaba con la misma idea, lo que me ha salido es que dentro de ellos mismos están planeando, no sé cómo, hacer un cambio y poner a otra persona que le sea de alguna forma más útil. La única persona que podría ingresar si se retira sería la señora Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. A ver, la esquizofrenia, a ver, espera, ya. Las cargas y sí, que para entender. Ella, o sea, sí pasa ella hacia la presidenta, sobre lo que tú me has dicho. Perfecto, entonces esto me permite volver a decir, el señor presidente Pedro Castillo, para evitar que le den el golpe de Estado, porque se puede evitar,
la gran diferencia entre la astrología y la cosmobiología es la siguiente. La astrología te dice, sí lo van a sacar. Claro. Y yo como astrólogo digo, lo sacan. Pero también como cosmobiólogo digo, podemos evitar que lo retiren. Y él puede continuar en el gobierno, pero para que eso suceda, para que él continúe, ¿qué es lo que tiene que hacer? El presidente Pedro Castillo tiene que renovar a todo su gabinete y no hacerse acompañar de hombres. En todo caso, pocos hombres. Los asesores de él deben ser mujeres, porque la luna está en una brillante posición con respecto al sol y el sol está en una mala posición con Saturno, con Urano, por lo tanto, no le conviene al presidente estar aliado con varones, sino con damas, ¿de acuerdo?, que son las que lo van a proteger, lo van a sacar y van a sacar al Perú adelante. Ya, entonces preguntaría si es que lo va a hacer, si es que se va a rodear de mujeres. Bueno, a ver, sí, es una muy buena pregunta. Si es que él va a hacerse asesorar, va a poner a un primer ministro mujer y va a tener gabinete con una mayoría de mujeres o no. Ya, a ver. Más allá de lo que piense la gente de que el profesor Pedro Castillo es machista, más allá de ello. Sí, no hay forma. Le sale el colgado, el ahorcado del arcano mayor 12, no está dentro de los planes, dentro de los proyectos, no. No está dentro de los planes que en el gabinete haya mujeres. O que haya muchas mujeres. No, ¿O que el primer ministro sea mujer? Me sale el diablo y es machismo total. Claro, pues, pero en este caso es lo que es la vicepresidenta, pues, pero rodearse, la pregunta ha sido si en el gabinete, ¿no? Rodearse de ministras, mujeres, no. La pregunta mía directa es, el presidente Pedro Castillo va a llamar a mujeres para que lo asesoren públicamente, para que conduzcan el país, va a llamar a mujeres y va a ser un primer ministro mujer, que es lo que le conviene al Perú, ¿lo va a hacer eso? ¿Sí o no? No, hombre. No, okay, bueno, entonces sigue cavando una expresión muy fea, ¿no? Sigue cavando la fosa. Bueno, a ver, se me ocurre para cerrar, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? A ver, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Entonces tenemos lo simple y ordinario, el éxito y la política. Bueno, ya tienen todo planificado, o sea, ya todo está planificado y a pesar de lo que nosotros vemos en televisión, en los medios, ellos están avanzando más de lo que se nota, más de lo que nos estamos enterando. Cuando dices ellos, ¿se refieren al grupo del gobierno del Partido Perú Libre o ellos se refieren a la oposición que aparece en el Congreso? Me refiero a Pedro Castillo, al señor Cedrón, y a los que lo rodean, ¿no? A ellos me refiero. Entonces, salió la política, ya tienen todo estructurado, todo hecho. Pero ellos tienen todo estructurado para quedarse o para... Para quedarse. Entonces eso quiere decir que no le van a dar golpe de Estado a Pedro Castillo. Bueno, a mí lo que me salió fue ese cambio, Me salió ese cambio de la vicepresidenta y dentro de lo que ellos tienen planificado, estructurado desde hace años, están logrando el éxito. Entonces, a ver, ¿qué podría pasar? Si me permites, lo que podría pasar, si me permites, ¿no? Lo que podría pasar es, existe, digamos, un 10% frente a un 90%, bueno, soy muy generoso, existe un 5% frente a un 95% de que no lo retiren, que no lo vaquen, que no lo expulsen, que no lo expectoren. El 95% es que sí, porque las fuerzas de Saturno siempre son fuerzas de execración, tumban a la persona y en un presidente caso lo sacan. Digamos, Salvador Allende en Chile, igual, digamos, con un mal aspecto, Sol Saturno juramentó y se retiró, por no decir, entró el golpe de Estado a través de Pinochet y se retiró. En la historia del Perú, los presidentes que han juramentado con mal aspecto Sol Saturno no han durado, solamente el caso de Leguía en su primer gobierno, que lo sacaron, pero lo restituyeron, ¿de acuerdo? En todo caso, él finalmente superó el
el golpe de Estado. En Bolivia, como dije, Evo Morales lo superó. En todo caso, sería pues el ángel protector Evo Morales quien salva a Castillo. Pero esto va de acuerdo, no, el pero no existe. Esto va de acuerdo con el eclipse prenacimiento de Pedro Castillo, que une a Perú con Bolivia. Entonces, él está unido a Bolivia. Y el eclipse prenacimiento conecta a las personas con sus encarnaciones anteriores, lo hemos dicho, lo sabemos, ¿ya? Y entonces, se quiere revivir la Confederación Perú-Boliviana digamos, de los inicios de la República de 1836 para adelante, que se dio entre 1836 a 39, se dio la Confederación Perú-Boliviana, pero le costó al Perú realmente sangre, sudor y lágrimas, pérdida de vidas, digamos, guerras, y mayor empobrecimiento para el Perú, para el hombre de los Andes, que justamente Pedro Castillo quiere rescatar. Entonces, para un presidente, ¿por qué se va a identificar con su eclipse de prenacimiento cuando debería identificarse con el eclipse de postnacimiento que favorece al Perú, a su gestión? Y el eclipse de postnacimiento si él no quiere perder su condición de hombre de izquierda, vamos a ponerlo así suavemente, digo, bueno, no se una a Bolivia. Las indicaciones que vengan de Bolivia, eso lo sabemos. Pégese más, señor presidente, a México. El presidente López Obrador es de izquierda, ¿de acuerdo? Y uno dice, no, pero ¿por qué Rubén habla de izquierda con ese presidente que no nos gusta? López Obrador, socialista, se le tira de comunista, pero digo, es un gobierno humanista en todo caso. Y el gobierno anterior, el del señor anterior Donald Trump, es de derecha, extrema derecha. ¿Bien? Entonces, así se van alternando las democracias para darle vitalidad, digamos, a la democracia, digamos, ¿no? Claro. Ahora, entonces tu pregunta inicial fue si es que los militares van a sacar a Castillo. Esa fue tu pregunta inicial. Okay, que no te entendí. Si los militares sacarían a Pedro Castillo, pues porque en principio ni el ejército apoya o está de acuerdo con el presidente, ni la aviación está de acuerdo con el presidente. La Marina es una situación neutra. No aparece ni a favor, no aparece en contra. Y eso es algo a favor de Pedro Castillo. Pero no puede lastimar el gobierno de Pedro Castillo a la Marina. Entonces, sí, mi pregunta es, ¿finalmente el ejército le va a dar golpe de Estado? ¿Sí o no? Ya, ahora sí te entendí mejor la pregunta. Yo de política no sé nada. Muy bien, tenemos la lucha, ya, ahí están. Estos son los militares, ¿ya? Las ganas sí están, ya. A ver, vamos a ver. Luego tenemos las posibilidades, están viendo la forma, la manera para no hacerlo directamente. Ya, sí, ya, ahora sí. Sí, que sí, la torre. Sí, sí hay golpe de Estado. Ellos, Cerrón, Castillo, están viendo la forma, sacando a Castillo y poniendo a la vicepresidenta, ¿correcto? Pero igual, porque la política es la misma, los proyectos son los mismos, entonces sí hay un golpe. Ya, aquí los militares van a estar en el gobierno. Ya, entonces vamos a ver. Digo, la pregunta es, entonces los militares los sacan a Castillo. Así es, los sacan a Castillo. Antes que el Congreso no yo veo los militares. Los militares. Bueno, o de repente el Congreso le dice a Castillo chao y luego los militares le dicen a Ciudadina. Claro, aquí yo pregunta, la pregunta fue, ¿los militares le van a dar golpe de Estado? Y la respuesta ha sido sí. Ya. Los militares le dan golpe de Estado a Pedro Castillo. Sí. Bueno, es que en realidad la juramentación sean los militares quienes saquen a Pedro Castillo. Pero aquí hay un tema, ¿por qué se demoran ellos? Porque tienen que estar de acuerdo el ejército, digamos, con la Marina, pero la Marina le dice al ejército y a la aviación, yo estoy con ustedes, pero no me pidan que me polarice con uno de ustedes. No,
Si lo dan, lo dan, pero yo no voy a patrocinar, digamos, un golpe de Estado. Pero el mando castrense del ejército, el mando castrense de la aviación, ellos sí están contra el presidente. Se ve en la carta de la juramentación presidencial. No se ve a la Marina en contra. Por eso digo una vez más, el presidente, si se apoya en la Marina, tiene un respaldo para seguir avanzando. Ya, entonces vamos a ver, ya para cerrar, cómo nos va a ir después del golpe. O sea, aunque tú ya dijiste, ¿no? Pero ya, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo vamos a ser los peruanos después del golpe? Aunque ya dijiste, pero vamos a ver. Diosito, existe la política, oye, siguen los enfrentamientos, los problemas, soledad, y es peor todavía, porque igual, o sea, nos quedamos solos, Perú ya sin apoyo del extranjero, ¿no? O sea, bueno, metidos en un hoyo. Y la transigencia, no. Bueno, es lo que sale, ¿no? O sea que, bueno, sí hay golpe de Estado, pero que no va a ser la solución, porque igual van a haber enfrentamientos, igual van a haber intereses y todo eso. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos, Rubén? Que el Palacio de Gobierno sea Museo Nacional. Sí. Lo dijimos en el año 2019, hay una grabación ahí, en una invitación que me hizo, porque hoy estaba con Andrés y públicamente dije que el Palacio de Gobierno debe ser declarado museo. ¿Sí? Y no sé si al final van a declararlo o no museo, pero debería el presidente no despachar del Palacio de Gobierno, porque en realidad energéticamente no es bueno ese lugar. Después, lo que tenemos nosotros apuntar es a fundar nuevamente la República o refundarla. Ya lo viste tú a través de tus cartas, y lo veo que a partir del 2023, sobre todo 2024, la crisis alimentaria en el Perú es tremenda. A los reyes de la papa o del trigo no es así, digamos, por muchas razones climáticas o no climáticas no hay que comer en el Perú. Y a partir del 2025 la situación en el Perú se quiebra como una copa de cristal. ¡Tac! Entonces no hay presidente, hay enfrentamiento armado, tipo guerra civil. Espero que eso no suceda. Permite el cielo que me equivoque, pero eso es lo que veo. Gracias por aceptar mi invitación nuevamente. Gracias a David Huitrón, mi superproductor. Volver a decir, te agradezco por esta oportunidad de conversar contigo.